¿Qué tal? Tengo una alumna que me ha insistido mucho para que prepare esta clase. Realmente yo era muy renuente porque es una clase acerca del histórico debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault, que tuvo lugar en nuestra televisión, un programa donde habían participado Karl Popper y otros intelectuales de esa talla, extra large. Y este debate está subido a YouTube, está desgrabado, digitalizado. Yo lo vi y realmente me costaba entender qué es lo que no se entiende, porque es clarísimo. Ambos exponen con una, digamos, deleteria, mediterránea, inequívoca precisión sus puntos de vista. Es un deleite escuchar a Foucault, aún para quienes no hablen francés. Y por supuesto, Chomsky habla muy bien norteamericano. Uh, en el programa de Ali G, él trata de hacerle chistes y le dice si es bi para decir que es bilingüe. Bueno, increíblemente Chomsky no habla otro idioma que inglés. Se suele decir que cuando una persona habla muchos idiomas es políglota, cuando habla dos es bilingüe y cuando habla uno es norteamericano. Entonces, esta chica insiste y bueno, voy a ver, entonces, de resumirlo, de exponer en todo caso las tradiciones de las que provienen, la obra ulterior. Voy a ampliar un poquito y no circunscribirme al tema estricto del debate en sí. ¿Qué recomiendo ver? Sobre todo también por otras cuestiones, justamente que son el aspecto del lenguaje no verbal, de la postura física, tan contrastante. Realmente, si bien es un debate que tiene al principio, yo diría, una pequeña dificultad, que es que no son rivales. No son rivales y no estudian lo mismo. Es un lingüista y un filósofo. En muchos sentidos siempre se puede decir que nos hemos llevado siempre mal. Los lingüistas y los filósofos, por ejemplo, Heidegger, que dice que el único idioma con el que se puede pensar filosofía es el griego y el alemán, el italiano es para la ópera. Ortega Set, que dice que el español es el idioma filosófico que reconoce la existencia ontológicamente porque diferencia ser de estar. Un lingüista dice todos los idiomas diferencian ser de estar. Vos no podés decir algo permanente y algo transitorio usando una sola vez el verbo to be. Por ejemplo, yo soy argentino y estoy resfriado, tenés que decir I am Argentinian and I am sick. Claro, en castellano podés decir sos un enfermo. podés pero esto tiene que ver con lo que de Saussure delimitó como la economía del signo. Cada idioma, por ejemplo, nosotros en castellano diferenciamos pez de pescado, pero eso no nos convierte en el idioma ictícola por excelencia, y los ingleses no se encuentran si el pez está vivo o muerto. Simplemente no tienen dos palabras para ellos, sino que tienen una, y a veces le dan un sentido, a veces otro, ¿no? Esto pasa con muchas palabras y esto es el error lingüístico que ha cometido la cultura de la cancelación woke, la corrección política, de la que vamos a ver brevemente, porque yo quisiera exculpar a Foucault. Se lo has indicado mucho a Foucault con esto, y la verdad es que Foucault ha sido un luchador, un mártir por aumentar la libertad y todo lo contrario, o sea, luchar contra la opresión y todo esto, y no el nuevo macartismo de la corrección política. La palabra woke, fíjense que es peyorativa, es considerada, o sea, si yo digo, lo llamo así, con ese rótulo, es una palabra que ya me pone del lado de los que se oponen. O sea, yo estaría del lado de Donald Trump, por decir woke, que surgió de las militancias, en este caso contra el racismo, había sido apaleado en Los Ángeles un señor afrodescendiente, y entonces woke viene de awake, de despabilarse, de despertar, como el iluminado, como Buda, el despierto. Sin embargo,
son especialistas en encontrar en cada palabra el aspecto insultante escondido. No digo, sos un pan de Dios, estás excluyendo a los celíacos y a los ateos. Entonces, la palabra que ellos mismos acuñaron pasó a ser para ellos un insulto. Es algo interesante, porque al contrario, hay un libro muy lindo de Didier Errivion que se llama San Foucault, donde dice que hay que hacer devenir orgullo la vergüenza, y es así como, por ejemplo, el movimiento queer no dice, no nos llamen más queer, queer quiere decir torcido, es horrible que me llames queer. Y ahora más llamame super genio. No, somos queer y estamos orgullosos de eso. Tomar como bandera el nombre con el que te insultan es algo que hacen muchas cosas. Por ejemplo, todo hincha de fútbol dice soy bostero, gran honra, leproso. Lo hace la teoría del Big Bang. Big Bang, el gran patapúfate, lo inventaron para ridiculizarlo los detractores. La palabra cubismo, y un crítico francés que dice que es ese cubismo. Los Tories era el insulto con el que lo llamaban. Hay muchísimos casos. Incluso el teatro épico, la palabra épica surgió también como un sarcasmo, como esto no es arte dramático. Acá involucran la historia, qué sé yo, y esto lo tomaron. Bueno, vamos entonces a explicar un poquitito quién es el señor Michel Foucault y quién es el señor Noam Chomsky, que ha despertado un gran interés por este amarillismo de la muerte. Es el segundo judío en lograr la resurrección. Chomsky, estás en nuestras oraciones. Vamos a explicar entonces. Foucault ha hecho muchas cosas. Tiene una complejidad, capas, niveles, que va a requerir una explicación quizás más extensa. Pero como estamos en el año 1971, es el primer Foucault, digamos, de la etapa, podemos llamarla arqueológica. Él siguiendo bastante a Nietzsche, que tiene la genealogía, él quiere hacer una arqueología en el sentido de historizar un poco también como lo hace Marx. Él se ha propuesto, él delimita, en un libro él dice, hay dos clases de filósofos, los que proponen, como Heidegger, él admira mucho a Heidegger, y lo admira al punto de tener la humildad de decir, yo esto no lo puedo hacer, no es que no quiera. Y hay otra clase de filósofos como yo que nos proponemos describir el suelo sobre el cual estamos parados, las condiciones de posibilidad para que surjan determinadas ideas en determinada época. Entonces hace, por ejemplo, una historia de las ciencias, por ejemplo, que descubre que en la biología el concepto de vida surge recién en este siglo, antes era todo reflejos. Bueno, está la historia de la sexualidad, la historia de la locura, cómo se soltaba de distintos tratamientos, la nave, de distintas maneras de tratar al que se excluye. ¿De qué sirve leer la historia de esto? Sirve para relativizar todo lo que está reificado, todo lo que está de alguna manera establecido como fijo e inmodificable e invisibilizado en su posible mutabilidad. Acerca de esto podríamos también referirnos a que habría que desmantelar un poquito, sobre todo en esta época, la dicotomía entre lo que es biológico y lo que es cultural. Pero, sobre todo porque en la actualidad tenemos la potestad de intervenir la biología misma. Y además, si uno lee bien a Darwin, tiene que advertir que hay una enorme plasticidad, que no es está bien que con otros tiempos, ¿no? Pero o sea, el ser humano es verdad que hace bastante tiempo tiene el mismo organismo. Yo tengo el mismo organismo, digamos, que Julio César. No tengo un cerebro con mayor masa encefálica o no tengo menos dedos. Bueno. Foucault, entonces, en esta etapa todavía
muy emparentado al marxismo, se dedica a esto, más que nada, una arqueología del saber, y a revisar todos los fundamentos que subyacen y que están invisibilizados. Esto es muy importante porque Foucault se inscribe en la tradición de los maestros de la sospecha y quiere denunciar y desenmascarar todo lo que reproduce estructuras de poder y patrones que mantienen statu quo, pero que parecen filantrópicas instituciones. Por ejemplo, la universidad transmite el saber, qué buena onda, pero no, es para mantener la clase dominante. En fin, Foucault es el momento en que está desbancando a Sartre. Entonces tenemos que recordar un poquito también lo que es la tradición francesa en contraposición con la norteamericana. En realidad no podemos decir que Norteamérica no tiene filósofos superstars o lingüistas superstars o intelectuales superstars porque prefiere a los basquetbolistas, sino que realmente hay que reconocer que no hay tantos intelectuales norteamericanos tan brillantes. Por supuesto, Dewey, Peirce, hay por supuesto muchos que investigan todo, pero los que realmente se destacan suelen ser los europeos. Por eso hablo de la zona anglo y de la zona franco, para poder incluir el Commonwealth, el Reino Unido, y recordar entonces, ya desde la tradición lingüística de cada cultura, las diferencias. Porque el biologicismo del cual Foucault acusa a Chomsky, podríamos decir que está comprendido en el lenguaje, en las palabras que usa Chomsky, porque ese esencialismo, esa idea además tan universal y tan poco matizada, la podemos encontrar en el hecho de decir do the right thing, hacer lo correcto, no hacer una posibilidad que termine bien. El bien está ya fijo, y en ese sentido toda la tradición anglo también trae consigo, podemos decir, el empirismo. Por lo menos ha coincidido que los empiristas hablen inglés y que los racionalistas hablen francés. Por lo menos Descartes. Vamos a hacer una cosa. Ahora voy a explicar lo que propone Chomsky, pero primero vamos a hablar sí de una teoría rival de Chomsky, que es la llamada teoría del lenguaje de Humboldt-Sapir-Whorf. Alexander Humboldt es interesante porque estas personas no es que trabajaron juntas, sino que vino a posteriori un pequeño agregadito ad hoc que refinó la teoría. Yo, por ejemplo, se me ocurre ahora una manera de aportarle algo y perfeccionar a la teoría de la relatividad de Einstein, se va a pasar a llamar la teoría de la relatividad de Einstein-Martincho. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Que el lenguaje es el padre y no el hijo del pensamiento. Nosotros creíamos que el pensamiento acuña las palabras. No. El lenguaje porta consigo, arrastra y genera características de los pueblos. Para hacer una reducción al absurdo, que es en realidad una ampliación al ridículo, si Descartes escribiera en inglés, sería empirista. ¿Qué es el empirismo y qué es el racionalismo? Recordemos esto. Empirismo viene de la palabra experiencia, es decir, que hay una idea de un realismo ingenuo en los empiristas de que podemos tocar, medir y acceder al conocimiento que está a la mano. Zuhanden. Y en ese sentido, bueno, tenemos el gran giro copernicano que hace Galileo Galilei en relación a toda la tradición de Aristóteles y Platón, que creían que se conoce a través del alma, de la psique, de la mente, ¿no? Y Descartes también. En ese sentido, bueno, seguimos portando con nosotros el dualismo cartesiano de la mente y el cuerpo, ¿no? Las chicas dicen, no, salí a correr porque el cuerpo me lo pedía. Es decir, que quizás nietzscheanamente cambiamos quién domina a quién, pero no dejamos de tener una idea dual.
Hace poco una amiga mía se enfermó mucho y nunca se había enfermado mucho y estaba sorprendida y dice, es increíble que el cuerpo no sea tan fuerte como yo. Y Chomsky, por el contrario, es la tradición que vemos muy frecuentemente, un poco más genetista. Es decir, vamos a recordar entonces lo que sí propone Chomsky en este momento. Porque Chomsky, como científico, tiene, digamos, este único gran eje. Él dice que le sorprende mucho la pobreza de información con la que exponemos a un niño a que aprende el lenguaje y cómo enseguida es capaz ya de hacer todas las oraciones con una gran creatividad. Y que esto solo se explica porque debe haber en todo niño un dispositivo innato para la adquisición del habla. Estamos diciendo que es empirista, pero hay que aclarar que no estamos hablando de un observable. Es como el inconsciente. Es decir, cuando Freud postula que lo irracional es una motivación tan dominante que nos comanda, estoy ahora dándote después, es racionalista, es el descubridor de lo irracional, es racional. El racionalismo no quiere decir ser pensante, sino que hay elementos que no podemos ver ni tocar y que sin embargo para conocerlos podemos deducirlos. Me gustaría hacer una brevísima acotación más, ya que Popper participó en ese programa de televisión también, y hacer un pequeño contrapunto entre Karl Popper y Thomas Kuhn, los dos epistemólogos más importantes de nuestra era. Karl Popper hizo un gran giro copernicano al decir, bueno, todos creemos que lo científico es lo que tiene una certeza. No, lo científico es lo que puede ser refutado, es lo que puede ser rebatido. No puede ser rebatido Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, los geólogos podrían decir que sí. Los teólogos van a decir no, porque Dios creó el mundo en 7 días con falsos fósiles. Pero lo que no tenemos es una posibilidad de hacer un experimento crucial para determinar si es cierto o no. Nosotros lo podemos hacer eso con todo lo que es científico. Es el criterio de marcación de lo que es ciencia y lo que no. Por ejemplo, Einstein, en 1929, el famoso eclipse, predijo la curvatura de la luz y dijo, si esto no llega a ser como lo estoy diciendo yo, cuando lo miramos, todo el edificio conceptual de mi teoría se viene abajo como las torres gemelas. Quizás conozcan a Chomsky por todo lo que ha dicho en relación a que había una torre de control y había entonces una célula interna en el atentado de las torres y bueno, toda la militancia anarcosindicalista, ¿no?, de Chomsky, porque él tiene por un lado esto como lingüista y por el otro una permanente crítica a los medios de comunicación, a cómo funcionan algunas instituciones. De hecho, en este debate le preguntan, hablando de infiltrados, ¿cómo puede usted trabajar para el Massachusetts Institute of Technology, que evidentemente fabrica armas para Vietnam? Y él dice, bueno, quiero conocer al enemigo por dentro. Pero después él renuncia, porque no quiere pagarle impuestos al Massachusetts Institute of Technology. Y ahí George Steiner le escribe, todavía con mucho aprecio. George Steiner es quizás el que mejor ataca la idea de Chomsky. ¿Cuál es la idea? Que hay una gramática universal. Entonces, por más que hay idiomas diferentes, todos los idiomas tienen un componente común, un sustantivo, un verbo. Bueno, tiene distintos modelos que explican esto, pero este es el tema que ocupa a Chomsky, más que nada. Entonces vamos a ver ahora cuando se enfrentan, ¿no? Se enfrentan. La distinción que yo quería hacer es que Chomsky sería más parecido a Popper en cuanto a tener una idea de que la ciencia va avanzando con gran honestidad intelectual,
con un acceso a la verdad que no está teñido de factores de poder o políticos, mientras que en un libro que yo creo que se llama La naturaleza de las revoluciones científicas, pero podría ser la estructura de las revoluciones. Me gustaría aclarar por qué digo esto. Porque en el debate se presenta lo que se llama pseudoproblema de definición, que es cuando un mismo término no se refiere a las mismas cosas. Entonces, cuando Chomsky habla de la naturaleza, podríamos perfectamente decir que es la manera norteamericana de decir la estructura. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de su pregunta? ¿Por qué quiere saber esto? Él no está hablando de un órgano. Pero, por supuesto, Foucault muy lúcidamente le imputa ser biologicista, y todo lo que estamos diciendo es que en la tradición norteamericana son biologicistas. Se habla sale en el día del gen, de la infidelidad, todo es genético, ¿no? Se tiene esa esperanza. Por ejemplo, yo tengo un humorista que admiro mucho, hay quienes lo consideran aberrante, todos coincidimos que es un monstruo, Woody Allen, que dice, no, bueno, a mí me sabe hacer chistes como alguien que sabe dibujar. Es decir, él, por humildad, dice, nací con esto, pero eso no es cierto, y no es muy bueno para mí que enseñe humor, ¿no? Herramientas que deberían poder ser adquiridas, sino que tenés que nacer con eso. De todas maneras, Woody Allen mismo, en Poderosa Afrodita, hace que un niño brillante sea el hijo de una trabajadora sexual. ¿Y por qué digo trabajadora sexual? Porque tenemos todo el tema de la cultura woke y la idea de que hay una unidad de medida en la palabra que reproduce, refuerza estereotipos. Si yo digo prostituta en lugar de trabajadora sexual, aparentemente es algo peyorativo, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora sí a seguirnos un poquito al debate, pero bueno, Foucault estaría más del lado de Kuhn, que en ese libro dice que en realidad tiene mucho que ver con el lobby, con intereses políticos, es decir, no hay una neutralidad científica aséptica. Esto lo digo por un lado para decir que Foucault realmente es consciente de los aspectos, casi diría, más social darwinistas. En eso converge siempre Nietzsche y Marx, y en ese sentido sí es más biologicista finalmente Foucault al decir esto una cuestión de guerra, de poder, ¿no? Como Nietzsche decía, Sócrates predica la caridad porque es un gordo que con una sola mano lo rompo todo, entonces le conviene la paz, pero todo así animalístico. También es interesante ver el aspecto, como podríamos decir, Max Weber dice que está el profesor norteamericano que te vende un saber como alguien que te vende una cosa técnica, como un paquete de pastillas, y Foucault, que es carismático, es un Lebensführer, un guía de vida, entonces no es solamente sus ideas, sino que también me quiero cortar el pelo como él y tener una remera que diga Foucault, y creo que tenemos que debatir si es un tabú la pedofilia en nuestra sociedad, ¿por qué no podemos permitir? Bueno, vamos ahora al debate en sí, pero parece que desde el punto de vista, si fuera un match de box, no los podrían poner a competir entre ellos. Eso quería decir, ¿no? Como, no porque estén en categorías distintas, que lo están, sino porque no son realmente, es como poner a un entomólogo con un astrónomo, no se están realmente jugando lo mismo. Bueno, hay dos partes en este debate. La primera parte es sobre la naturaleza humana, que realmente Foucault hace bien en señalar que bueno,
¿Cuál es esa naturaleza? Habría que pensarlo muy bien, que no tenemos ahora los elementos científicos neurales para ver si está ese dispositivo. Bueno, tengamos o no un dispositivo innato para la adquisición del habla, no tenemos un dispositivo innato para la adquisición del chamullo francés. Así que Foucault, aunque solo sea desde el punto de vista retórico, se luce mucho más. Pero esto suele pasar. Es decir, cuando Foucault justifica la violencia, nosotros no podemos evitar recordar que fue Norteamérica la que salvó las papas, pero fue Charles de Gaulle el que habla mucho más bonito que Eisenhower. Bueno, en definitiva, creo que hay un aspecto más que señalar, que está muy inserto en la tradición norteamericana, que es el siempre preguntarse por el aspecto moral. Yo recuerdo, estaba en Norteamérica cuando fue el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, y realmente decía, pero es un excelente administrador, una presencia bárbara, que haga de su culumpito, ¿qué importa? Y me decían, no, porque si este tipo engaña a su mujer, está engañando al pueblo, el aspecto moral es permanentemente importante para todo norteamericano. Lo que se pregunta es eso, si es una buena persona, y también hay malas personas, ¿no? Muere una mala persona para un norteamericano y dice, en el mundo es un lugar mejor sin él. Imaginable que digamos eso nosotros. Muchas cosas que están muy implícitas en el idioma norteamericano. Es un pueblo que ha sido caracterizado por Eric Hobsbawm como religioso en cuanto a... Bueno, fue fundado por unos... No es que eran perseguidos, sino que no tenían derecho en Inglaterra a perseguir como ellos querían. Y también, bueno, vamos entonces al debate en sí. Sobre la naturaleza humana no es muy vigente el debate. Lo que busca en realidad Chomsky es encontrar algo así como valores universales, porque también quería lograr el comunismo universal, ¿no? En ese primer aspecto de lo que hablan es, están de acuerdo que no hay una naturaleza, mejor dicho, Chomsky es biologicista, y de hecho luego va a hablar de que hay que encontrar la forma de dominar a los instintos malos y favorecer a los instintos buenos. Eso es lo que va a tener que hacer la revolución comunista. Y Foucault, por supuesto que no puede escuchar que hablen de instintos. ¿Qué es eso? Toda la tradición cultural versus biológica, bueno, es un tema que da para largo, pero hoy en día ya estamos completamente inmersos en el mundo que modificó Foucault. Para nosotros entonces ya nos resulta muy claro que hablar de una naturaleza humana es un error. Luego debaten, algo que tampoco tiene la menor vigencia ahora, si existe una... Voy a exagerarlo. Dicen, una vez que el proletariado domine y someta y subyugue a los chanchos burgueses, hay que torturarlos con cañas de bambú, podemos defragmentarle la amígdala con una moladora. Es un debate que, digamos, como no va a haber revolución comunista, ha perdido un poco de vigencia, porque digamos, como que yo diga, bueno, cuando yo ahora voy a jugar a la quiniela, con esa plata me voy a comprar tal... Bueno, primero ganarla. Pero bueno, tenemos todo este aspecto del cierto amor a la violencia que tuvo siempre Foucault. La vio en las instituciones, pero desde niño tenía postas. Y bueno, en ese sentido podemos recordar a Susan Sontag, que en un texto muy lindo donde reivindica a Albert Camus, y es interesante porque hay pocos debates, no muy pocos debates, por eso nos interesa tanto este de Chomsky y Foucault, porque es muy pocos. Heidegger, Cassirer,
Beatriz Serlo, Santiago Kalinowski sobre el inclusivo. Bueno, estuvo Peter Jackson y Zizek. Hay realmente pocos debates, ¿no? Y un debate interesante fue las discusiones que tenían Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que en su momento parecía tener razón Sartre y ahora le damos la razón a Camus. Así como el encuentro entre Salvador Allende y Fidel Castro, uno escucha lo profundamente a favor de la democracia y de hacer todo con el consenso que dice el chileno, y el cubano nos parece un armamentista, loco. Sin embargo, uno sufre un golpe de Estado y se suicidó y el otro murió ejerciendo el poder. En ese texto, Susan Sontag habla del escritor amante y el escritor marido. Por ejemplo, Bukowski, Baudelaire, los loquitos, los quilomberos, los drogones, son los escritores amantes. No se busca en ellos la decencia y las virtudes morales, sino un placer salvaje. Y efectivamente podríamos también decir en ese sentido que Foucault es un amante y Chomsky un marido. Chomsky todo el tiempo, permanentemente a lo largo de ese debate, le va a interesar mantener todo lo bueno que tiene el sistema actual y no tirar todo abajo. Le va a interesar, bueno, está bien, podemos transgredir la ley, pero siempre y cuando tengamos en claro una idea de justicia. Entonces Foucault dice, no, porque las ideas de justicia que tenemos ahora están completamente enconcertadas por nuestras nociones actuales, nuestras terminologías. Entonces yo no estoy muy seguro de cómo va a ser nuestro concepto de justicia en el futuro. Y eso, bueno, por supuesto, digamos, si lo que nos interesa es ver quién gana el debate, da la sensación de que lo gana Foucault porque es mucho más convincente y persuasivo lo que dice. Pero no ofrece nada, es decir, son palabras muy bonitas, pero realmente no. Chomsky más bien es, bueno, hay que actuar, no tenemos suficiente información, pero hay que actuar igual, y concretamente cómo nos imaginamos qué va a ser, cuál es nuestro proyecto. Entonces, en algún sentido es más constructivo lo que propone Chomsky, ¿no? Desde el punto de vista, si fuera un debate presidencial, ¿a quién votarían? De manera que la segunda parte, que hablan más del poder, también se da ahí un problema terminológico. Porque la palabra poder en Foucault es mucho más compleja. No es de arriba hacia abajo, no es que lo ejerce. Todos nosotros estamos validando sistemas y patrones que, digamos, en Foucault es bastante complejo el tema poder. Y están usando la misma palabra. Y otro ejemplo más de esto es cuando Chomsky habla de creatividad, y entonces es el momento en que Foucault le dice, en un sentido hegeliano, en un sentido marxiano, podríamos decir, no hay un individuo, un genio romántico, hay una época histórica que permite que... Y claro, Chomsky dice, no estoy hablando de la creatividad de un Newton, estoy hablando de un nene que puede dibujar un dragón con auriculares. Así que hay una diferenciación también ahí. Chomsky queda muy sorprendido al conocer a Foucault. ¿Por qué? Chomsky es muy académico, es más conciliador en el debate y siempre ganan los patoteros, ¿no? Nos parece tibio, qué sé yo. Está el presidente, entonces viene Cristina, la patotera, y ahora Milei, más patotera. Siempre parecen más fuertes. Chomsky
va matizando bastante más lo que dice, pero llega un momento que sí hay un claro desacuerdo, que es cuando Foucault dice, bueno, no importa si es una idea justa o un ideal, es la guerra. Tenemos que vencer a la burguesía no porque se nos ocurre algo mejor. Y Chomsky dice, no, nosotros tenemos que saber en nombre de qué. No. Entonces ahí hay una profunda discrepancia, clara, y ahí sí hay una confrontación de ideas realmente muy distintas. Y se va a profundizar. Yo creo que es poco lo que se influyen mutuamente, no se interpenetran, no hay nada degenerado en la gramática generativa. Es cierto que Foucault, después de este debate, empieza a participar más en la vida pública, por más que le había criticado a Sartre, ¿no? Pero bueno, él es el heredero del trono de Sartre en ese momento. De hecho, en el debate es más lo que está peleándose con Sartre que con Chomsky, ¿no? Y está toda esta tradición de que puede ser un superstar, un filósofo en Francia. Vamos a ilustrar, vamos a despedirnos con una frase que se le suele atribuir a Chomsky, y no es de Chomsky. Pero perfectamente podría haber sido. Es decir, se suele atribuir a Newton la frase, si he llegado a ser tanto es porque soy un enano subido a los hombros de un gigante. La frase es de Chartres, no de Newton. Pero le cabe perfectamente a Newton porque él siempre tuvo esa humildad, soy como un niño que ve una concha en el mar, intelectual, y porque el rival en su momento de Newton era Hooke, que era un petizo. Entonces, decir enano en ese contexto es como un tiro por elevación, o es una bajeza, ¿no? Bueno, pero quiero decir, es un préstamo válido, y esto estaría muy en la línea de Foucault, de decir, bueno, hay como un espíritu que anima, pero no es el individuo, no es la persona, no es el biografismo. Justamente en el debate, el moderador, que de moderado no tiene nada, porque le ha propuesto lleva una peluca rubia para que se ponga Foucault no se puso la peluca rubia, pero sí aceptó el hashish que le regalaron los holandeses, y Chomsky estaba muy asombrado. Salió diciendo, nunca conocí a una persona tan amoral. Uno cuando debate con alguien parte de una especie de territorio en común, de supuestos mínimos, pero nunca conocí a una persona tan amoral. Me cayó muy simpático, no digo que no, pero... Y esto para Foucault hubiera sido un gran elogio. Él se proponía tener ese estilo distante y neutro, de manera que, a diferencia de atribuciones, por ejemplo, el poema Instantes se le atribuye a Borges, no tiene nada que ver ni estilísticamente ni contenido. Jamás lo habría escrito Borges, no hay que saber mucho de Borges para eso. El poema del pastor alemán, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no me importó. No lo podría haber escrito Brecht porque dice, como yo no era comunista, y la única vez que Brecht dijo que no es comunista es ante el comité norteamericano macartista que se llama el segundo temor rojo. Sin embargo, esta frase sí, perfectamente, le puede ser endilgada, regalada a Chomsky, pero el hecho de que esa frase le pueda ser regalada a Chomsky confirma esta idea de Foucault, que aparece más fuertemente en un texto suyo donde habla de la muerte del sujeto. Roland Barthes muy similarmente habla de la muerte del autor, toda la teoría literaria que se basa en que no me importa lo que dijo Borges que quiso escribir en La intrusa, es una relación homosexual. Los hermanos cogen interpósita persona. Borges escucha eso y dice, no, me corto la mano con la que lo escribí, si van a entender así. Ponen una nota al pie, Jorge Panesi, Martín Cohen, se cortaría la mano, dijo Borges, pero no nos interesa, porque no es un testamento, no es un texto
jurídico. Es un tejido, es una... Derrida es un texto, es un pretexto. Entonces, esta es la línea francesa de la teoría de la crítica. Y Chomsky la va a criticar mucho, va a criticar muchísimo a la posmodernidad y por supuesto a los franceses, a los filósofos franceses. Pero bueno, es muy común, por ejemplo, también a Borges le gustaba mucho una idea de un francés que es, como en Pierre Menard lo insinúa, que haya una especie de historia del espíritu que escribió libros, pero no autores y épocas, porque él quiere hacer coincidir a los pensadores que en su mente están a la par, ¿no? A la par tenemos a Spinoza contemporáneo, a Foucault, porque realmente cuando discuten en un momento, Foucault le dice, le voy a contestar desde Spinoza, si me permite, y bueno, el conatus, la voluntad, no es que nosotros hacemos esto porque es bueno, sino no es que nos gusta porque es bueno, sino que porque nos gusta lo consideramos bueno. Entonces, cuando le preguntan, ¿y por qué no quiere hablar usted de nada personal? ¿Cuál es el problema de hablar de su vida personal? Y Foucault le dice, no, yo no tengo un problema en hablar de mi vida personal. Simplemente mi vida personal no representa un problema filosófico que podamos debatir. Bueno, la frase entonces, y con esto vamos a darle un cierre. La frase de Chomsky es: un idioma es un dialecto con ejército. El activismo chomskiano entonces todavía se puede consultar. Hay muchísimo material, es un autor muy longevo, más de lo que pensábamos la semana pasada, pero tiene 97 años. Él dice que se mantiene así por la teoría de la bicicleta, mientras esté ese movimiento, así que opina sobre todo. O sea, es un poco un opinólogo en muchas cosas. Digamos, el ámbito de su experticia era la lingüística, ¿no? Pero bueno, así es también la publicidad. O sea, Messi nos vende un producto para que nosotros creamos que si adquirimos ese producto vamos a jugar como Messi, ¿no? Y en realidad, no sé, nos vende un cereal, supongamos. Pero realmente no sabe de cereales. Lo que debería vendernos un cereal es un experto en cereales, ¿no? Jugador de fútbol. Bueno, pero Chomsky, digamos, puede ser el portavoz y está dándole voz a los que no la tienen. En fin, yo pienso que es bastante entendible, que hay que ver ese debate y que tenemos un dispositivo innato para entender a Chomsky. Hay mucho que agregar. A mí me gustaría puntualizar, por ejemplo, que si bien Michel Foucault hereda en el Collège de France la cátedra de Hippolyte, el Hegel al que él refiere es el Hegel de Alexander Koyev, ¿no? Que es bastante distante, no es Hegel. Y a su vez el Marx es el Marx de Althusser, que es bastante... Es el Marx que nosotros ahora manejamos, así como manejamos el Nietzsche de Bataille. Se entiende, ¿no? Que es, desde su clave interpretativa, la hermenéutica de estos autores franceses nos ha presentado, iluminado determinados rasgos de estos autores, que es como los interpretamos ahora. Hans-Georg Gadamer, en Wahrheit und Methode, en el capítulo 2, dice que hay que ser tan astuto como el texto, pero a veces incluso también tan tonto.
Bueno, vamos a tener que dejar aquí. En cuanto a las refutaciones lingüísticas a Chomsky no es el tema que abordamos hoy, pero es interesante que han aparecido idiomas que no cumplen con esto. Douglas Hofstadter, el autor de Gödelbach, Escherbach, ha escrito el famoso libro Le Ton Beau de Marot, con un poema medieval que traduce a todos los idiomas hegemónicos, digamos. Hay un Foucaultianismo gramsciano. Georgetown escribió Babel, la idea de que los idiomas tienen tanta lógica también se podría considerar ingenua. Piensen ustedes que no sabíamos qué carajo decía los jeroglíficos hasta que gracias a un tal Napoleón Bonaparte podemos buena parte ya entenderla porque él va con Champollion que descubre en una ciudad egipcia llamada Rashid, un puerto, también conocida como Rosetta, una piedra en la que están estos tres idiomas, y ahí se pudo descifrar más o menos, porque había cosas tan escritas en fonética, entonces decía, ¿quién es el Oren? Era Loren. Bueno, sobre todo esto, sobre el código Enigma, es interesante recordar que los nazis tenían un sistema bien matemático, que sería un poco este ideal iluminista, cosmopolita, universal, lógico de Chomsky. Extraemos, digamos, abstractamente el núcleo, la estructura, y esto está en todas partes, y es matemático. Y cómo, en cambio, hacen los norteamericanos, que también lo hicieron los ingleses con lenguas hindúes. Los norteamericanos no tienen un sistema complejo de codificar que va cambiando y que eso llevó a que se inventaran las computadoras. Alan Turing, no, lo que tienen es agarrar un par de indios sioux que solo ellos conocen ese idioma y ahí dicen, bueno, vamos a bombardear, y los nazis no entendían nada y nunca pueden descifrar el idioma, no es algo tan lógico un idioma. Bueno, vamos a... En definitiva, Chomsky y Foucault hablan dos idiomas diferentes literalmente, ¿no? Es un placer escuchar hablar francés a Foucault, no se lo pierdan. El debate está también digitalizado, yo se los puedo mandar si les interesa. Y bueno, siempre hay mucho que agregar, pero me parece que lo esencial, o mejor, no seamos esencialistas. Me acuerdo cuando fui a comprar, le dije, en una época yo viví con Foucault, ¿no? En la época que él estuvo en Norteamérica fumando peyote, tomó LSD, escribió sobre esos deslumbrados. Y me acuerdo que él me pidió que le hiciera unos panqueques, unos crepes, y le dije que fuera a comprar esencia de vainilla. Me dice, no caigamos en esencialismos. Pero bueno, creo que quedó lo fundamental más o menos esclarecido. Estoy abierto permanentemente a consultas. Estos son temas que me fascinan, que me da un enorme placer intelectual, aumentan mi curiosidad. Espero que ustedes